Hola a todos y bienvenidos a un nuevo micropodcast. Si no me equivoco, este es el número 12. Bueno, estamos empezando el mes de abril de 2025 y bueno, me encuentro de viaje todavía. He extendido el viaje en el que estoy una semana más, pero tengo un poco de tiempo esta noche, así que he creído oportuno grabar un nuevo micropodcast. Si bien recordáis, el micropodcast anterior hablaba sobre Scott Ross. Y bueno, sabéis que ha sacado el libro del que hablaba en el anterior podcast y he visto por YouTube y por otras redes de podcast que está haciendo la ronda, ¿no? Está yendo por un montón de canales diferentes haciendo entrevistas. Así que os recomiendo que veáis esas entrevistas también, porque aunque algunas son un poco repetitivas, porque siempre son esas entrevistas dentro del contexto de su último libro, pues bueno, siempre dice cosas importantes y cosas que merecen ser escuchadas. Así que os recomiendo que os paséis por CG Garage y por FX PhD y por algunas otras publicaciones que seguramente lo veréis. Si buscáis Scott Ross en vuestro programa de gestión de podcast y en YouTube encontraréis varias entrevistas con Scott Ross. Bueno, en aquel podcast, en el anterior, sobre Scott Ross, comenté en algún momento del podcast que los jóvenes creadores o las nuevas generaciones de artistas, no necesariamente de efectos visuales, pero sí de computer graphics, me daba la sensación de que ya no les atrae de la misma forma de la que nos atraía a la gente de mi generación el trabajar en efectos visuales, ¿no? En trabajar en facilities de efectos visuales como ILM, o Weta, o Framestore, o Digital Domain, o Double Negative, cualquiera de los grandes facilities de efectos visuales. Ya veo que, o me da la sensación de que ya no es un incentivo para las nuevas generaciones trabajar en los estudios, ¿no? Y trabajar en los grandes blockbusters, no las películas más exitosas del año. Repito, me da la sensación de que ya no es una meta para muchos de los jóvenes, ¿no? Para las nuevas generaciones, de la forma que lo eran para nosotros, ¿no? Lo comentaba en el podcast anterior, que la gente de mi generación y generaciones anteriores, pues eso, trabajar en los grandes facilities de efectos visuales, trabajar en las sagas de ciencia ficción o de fantasía, bueno, en Jurassic Park, en Terminator, en Star Wars, en todas esas sagas, era algo que nos atraía mucho y me da la sensación, como digo, de que a las nuevas generaciones como que no les importa demasiado, ¿no? Y bueno, comenté eso en el podcast anterior y hay un par de personas, y me imagino que a más también les interesará, aunque no me hayan escrito, pero hay un par de personas que me han escrito preguntándome si puedo mencionar a algunos de esos jóvenes creadores, porque creo que en el podcast anterior comenté algo parecido, ¿no? Que había varias personas, varios jóvenes creadores, nuevas generaciones que lo estaban petando bastante, ¿no? Fuera de la industria convencional de los efectos visuales. Y como digo, pues me han escrito un par de personas preguntándome si puedo hablar de alguno de estos creadores, ¿no? Y bueno, eso es lo que voy a hacer hoy, ¿vale? Voy a hablar un poco de memoria, voy a hablar de algunos de ellos, concretamente de 4 personas, de 4 creadores que considero que están haciendo un gran trabajo en este sentido, no fuera de la industria convencional de los efectos visuales, y están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Podríamos hablar de muchos más, y a lo mejor podemos hacer que esto sea, pues, un podcast recurrente y que en el futuro podamos hablar de otros creadores. Pero como digo, hoy, voy a hablar de 4 en concreto. Y es que, bueno, ya os digo, ¿no? Me parece increíble algunas de las cosas que están consiguiendo estos jóvenes creadores, y lo que están haciendo hoy en día. Am, Además, pues, no sé, me da la sensación de que en cuanto pestañeas, te encuentras con un nuevo proyecto, una nueva iniciativa que no sabes de dónde ha salido, y de repente te das cuenta que es de un chaval de 20 años, que ha hecho en su casa y son trabajos espectaculares, ¿no? Y bueno, me da la sensación, una vez más, de que esos chavales, de que estas personas jóvenes, estos creadores de esta nueva generación, pues están, sin lugar a duda, reescribiendo las normas de lo que es posible hacer mediante computer graphics. No fuera, repito, de los encorsetados pensamientos y reglas que rigen un poco no solo los estudios de distribución, los estudios de cine,
pero también los propios facilities de efectos visuales, ¿no? Donde todo está dominado por pipelines muy rígidos, con métodos estandarizados y, bueno, en definitiva, con un montón de reglas y normas, muchas de ellas autoimpuestas, por otro lado, que no le interesan para nada a estas nuevas generaciones, ¿no? Así que esto es de lo que quiero hablar un poquito hoy. Mm. Creo que la mayoría de jóvenes que quieran dedicarse no a los efectos visuales, sino al audiovisual en general, vamos a decirlo así, em, tienen en algunos de estos creadores que vamos a nombrar hoy, un espejo en el que mirarse, ¿no? Em, Unos referentes a los que seguir, por así decirlo, a los que imitar y a los que intentar parecerse a la hora de crear sus propias producciones, ¿no? Me da la sensación, como decía anteriormente, de que ya no, los referentes ya no son los artistas de efectos visuales más establecidos, o las grandes facilities de efectos visuales o las grandes producciones de Hollywood, sino que seguramente se puedan ver más reflejados y más identificados con estos creadores independientes que, como digo, me da la sensación de que lo están haciendo muy, muy bien hoy en día. Estos artistas, son 100% independientes, en mi opinión, revolucionarios. La mayoría trabajan bajo sus propias reglas, distribuyen su contenido en plataformas no convencionales, en redes sociales, etcétera. Están haciendo trabajos increíbles, de buena calidad, son muy creativos. Como decía antes, no les importan las reglas establecidas, hacen lo que ellos creen oportuno y me parece genial. Y creo que este va a ser el camino de muchos de las nuevas generaciones. Y no va a ser el camino que recorrimos, bueno, pues gente como yo y gente de mi generación, ¿no? Así que, como decía antes, vamos a hablar hoy de 4 personas a las que sigo bastante de cerca y que me interesan mucho y que creo que son importantes mencionar. Vamos a hablar hoy de Pro Improviser, ¿vale? William, que se dedica, entre otras cosas, a recrear planos de películas top, de blockbusters. Se dedica a recrear planos de esas películas en su garaje. Ahora hablamos un poquito más de él. Vamos a hablar también de Ian Hubert, que seguramente os sonará a muchos, que debe ser seguramente el único artista 3D que se gana la vida muy bien en Patreon. Vamos a hablar también de Jess Wiseman, que lo está petando en el mundo comercial, que está trabajando en el mundo de la música también y que es súper, súper joven y está haciendo cosas maravillosas. Y seguramente em, la persona que más éxito ha tenido hasta ahora de todas estas que voy a nombrar. Vamos a hablar también de Kane Parsons, que es el creador de los Backblaze. ¿Vale? Todos ellos, como digo, independientes, jóvenes, algunos de ellos extremadamente jóvenes, mm, y como digo, creo que referentes para las generaciones que tienen. Bueno, con todos estos creadores en mente, vamos a ver un poquito qué es lo que les motiva, cómo trabajan, qué éxitos han tenido ya hasta el momento, pese a ser súper jóvenes, y qué nos pueden enseñar, sobre todo, ¿no? En este mundo de creadores alternativos a los que, repito, me da la sensación no les interesa para nada los efectos visuales tradicionales y, sobre todo, no lo necesitan para absolutamente nada. Vamos a empezar mencionando a Pro Improviser, que es un poco su nick de internet, ¿no? Su nombre real es William H. Baker. William H. Baker. Lo podéis encontrar en YouTube. Creo que tiene mucho más éxito, aparte de YouTube, en TikTok y también en Instagram. Creo que es muy popular ahí, con cientos de miles de visitas por cada uno de los vídeos que publica. No tengo esas redes sociales, yo no utilizo ni TikTok ni Instagram, solo utilizo YouTube y Twitter, así que no puedo comentar mucho al respecto. Los que estéis en esas redes sociales, pues ahí podéis mirarlo también. Bueno, yo solamente lo sigo en YouTube y creo que es suficiente para ver su trabajo. Eh, William es un chico muy joven, creo que tiene 24 años, si no me equivoco, y debe llevar pues fácilmente llevará ya 5, 6, 7 años haciendo contenido en Internet. Él vive en Michigan, no sé exactamente dónde en Michigan, pero
me da la sensación de que en un sitio rural o lo que llaman suburban en Michigan. Am, y le escucharon en una entrevista decir que cuando terminó el instituto, bueno, él quería dedicarse al mundo del cine, pero que no podía permitirse ir a estudiar en una escuela de cine, ¿no? Sabes que en Estados Unidos estudiar en universidades generalmente tiende a ser bastante caro y obviamente además viviendo en un entorno suburban de Michigan, pues obviamente tendría que mudarse a Nueva York, a Los Ángeles o no sé, a cualquier ciudad donde hubiese una escuela de cine importante y no se podía permitir eso. Así que empezó básicamente a formarse de forma completamente autodidacta en YouTube. Empezó también pues, con otros trabajos, digamos, que no tenían nada que ver con computer graphics, ni con cine, ni con nada, a ganar algo de dinero para empezar a poder comprar equipo, ¿no? Como cámaras, luces, todo muy barato, todo muy a nivel de consumer, nada profesional, obviamente. Y empezó a hacer sus propios cortos. Algunos de ellos, de hecho, los tenéis en YouTube. Y básicamente eso es lo que hace William, ¿no? Hace sus propios cortos, como digo, completamente independientes, con sus amigos, etcétera. Lo que ocurre es que en algún momento, después de un par de años haciendo este tipo de contenido, lo que hizo despegar a este chico fue empezar a recrear planos de películas muy conocidas, de blockbusters, en su casa, ¿no? Entonces, básicamente coge un plano que le gusta de cualquier blockbuster y lo replica con sus amigos, con técnicas obviamente muy poco ortodoxas, con equipo barato, con luces que te puedes comprar en una ferretería, con cámaras DSLR, aunque ahora ya empieza a tener algún equipo un poquito más profesional, pero nada que se pueda acercar a una producción de cine. Am, Además de recrear los planos de las películas, que ya de por sí es un trabajo bastante chulo, graba todo el proceso, documenta todo el proceso y esa documentación del proceso, en mi opinión, es incluso más valiosa y más interesante en sí misma que el trabajo final que hace, ¿no? Es prácticamente como un propio cortometraje documental, prácticamente, ¿no? Muy bien editado todo, contando una muy buena historia para llevarte a la conclusión final, que es la ejecución del plano en sí mismo, ¿no? Y repito, lo hace absolutamente todo, ¿no? Utiliza fotografía principal con todo tipo de cámaras, todo tipo de luces, lo que tenga a mano, en localizaciones muy poco convencionales. La mayoría de las cosas las hace en su garaje o en un aparcamiento o en mitad de un bosque. Es decir, no utiliza sets de cine ni nada parecido. Utiliza mucho miniaturas, ya que obviamente si quieres recrear un plano de un blockbuster, pues no puedes hacerlo a nivel, no puedes hacerlo en una escala grande porque obviamente es imposible, ¿no? A menos que tengas recursos. Sé que utiliza mucho miniaturas, utiliza muchísimo practical effects. Y después lo que ha empezado a hacer es un montón de composición y de efectos visuales, ¿no? Para poder combinar pues, las miniaturas con Principal Photography, etcétera. Y además tiene todo un aire DIY, ¿no? Un aire de andar por casa, ¿no? De todo hecho, pues como decía antes, en su garaje. Trabaja con sus amigos. am, Eso sí que no sé cómo funciona a nivel el revenue de su canal, no sé cómo lo hace. Tiene no sé cuántos suscriptores tiene ahora mismo en YouTube, creo que tiene como 200.000 o una cosa así, pero sé que en TikTok y en Instagram es bastante más potente. Y como digo, trabajo con sus amigos, no sé cómo funciona esto a nivel de pagos, si les pagará a sus amigos, si no, en algunos casos sí que mencionan en los vídeos que a lo mejor contrata a alguien especializado para hacer una miniatura, o a una actriz, o a alguien para hacer maquillaje, o cuando tiene que alquilar, no sé, ventiladores para el set o lo que sea, entonces eso me imagino que tendrá un coste. Pero bueno, como digo, trabaja prácticamente con sus amigos del instituto. Am, Tiene ya colaboraciones con marcas, con sponsors, etcétera. Y repito, aunque no sea un canal gigantesco en YouTube, porque es un canal bastante de nicho. Una de las cosas que nos enseña esto es que no necesitas tener una presencia en Internet gigantesca para ganarte la vida, ¿no? Esto es algo que mucha gente parece no entender, ¿no? Es decir, cuando uno quiere hacer algún tipo de actividad en Internet, bien sea pues, con un canal de YouTube, bien sea con un Patreon, bien sea vendiendo cursos o tutoriales
o modelos 3D o cualquier cosa que podamos hacer los artistas de efectos visuales, hay que tener en cuenta una cosa, y es que es muy, muy, muy difícil, extremadamente difícil, prácticamente yo consigo muy pocos, que es hacerse rico con este tipo de cosas o tener un sueldo majestuoso, ¿no? Eso es muy difícil. Lo que no es difícil, y si me pedís mi opinión, yo diría que es incluso relativamente sencillo, es ganarse la vida con este tipo de trabajo, ¿no? Es decir, vamos a ponernos en el ejemplo de que tú trabajas en una empresa y cobras lo que sea, 4.000 euros al mes. Lo que yo no veo difícil es generar ciertas actividades o crear cierto contenido en Internet para ganar 4.000 euros al mes. Lo veo relativamente sencillo. Claro, lo que sí que es complicado es si quieres ganar 100.000 euros al mes, ¿no? Eso es muy difícil y muy pocos lo consiguen. Pero si simplemente quieres ganarte la vida en Internet, trabajando para ti, con un sueldo normalito, es decir, lo que te pagarían trabajando para otra empresa, yo ahí es donde veo que todos prácticamente podemos hacerlo, ¿no? Siempre y cuando tengas algo que contar, siempre y cuando sepas de lo que estás hablando, y le dediques el tiempo necesario, creo que más o menos todos lo podemos conseguir, ¿no? Yo siempre pongo mi caso, ¿no? En el caso de cuando vendía cursos anteriormente, ahora con el Patreon, etcétera, bueno, dedicándole muy poquito tiempo, porque yo siempre he trabajado full time, dedicándole muy poquito tiempo, veo que puedo generar a lo mejor una tercera parte de lo que pueda cobrar trabajando para un estudio, ¿no? Si dedicase todo mi tiempo, no tengo ninguna duda de que podría generar mi mismo sueldo que puedo tener en un estudio, ¿no? Repito, no hacerme millonario, no tener un sueldazo, pero sí ganar de la vida, ¿no? Y me da un poco la sensación de que eso es lo que está haciendo William. Sin ninguna duda, creo que está generando bastante más dinero del que cobraría un chico de 24 años trabajando en un estudio de efectos visuales. No tengo ni la menor duda. Pero bueno, como digo, no es un canal gigantesco, pero sí es un canal que funciona bastante bien y sobre todo creo que hace cosas muy, muy interesantes. Am, Algo que tengo muy, muy claro, en el caso este de William, es que está aprendiendo muchísimo más con las producciones que está haciendo en su canal de YouTube que si hubiera ido a la escuela de cine. Y por supuesto, le está saliendo mucho más barato que ir a una escuela de cine. Es más, no es que les haga más barato, es que está ganando dinero al mismo tiempo que aprende. Y creo que ese sería un gran objetivo para mucha gente joven. Que no tengas que pagar por aprender, sino que encima te paguen por aprender, ¿no? O que consigas un rédito económico al mismo tiempo que vas aprendiendo, ¿no? Por eso creo que me ha parecido oportuno mencionar a William Baker en este podcast. A mí sus vídeos personalmente me parecen muy refrescantes. Am, y sin ninguna duda creo que contagian, ¿no? Esa mezcla de pasión, de saber hacer, de no saber hacer también, e intentar buscar soluciones, de buen ojo y de talento, de ingenuidad. Toda esa combinación, creo que hace que sean vídeos que apetece ver, ¿no? Y como digo, más que la ejecución en sí de los planos de películas importantes que intenta recrear, lo que a mí más me gusta es ese aspecto de documental, y de storytelling, ¿no? Que a fin de cuentas lo que hace es contar una historia, para llegar al fin, que es crear esos planos, ¿no? Me parece muy interesante. Os recomiendo que vayáis a su canal de YouTube y que veáis, bueno, que veáis todos los vídeos, tampoco tiene muchísimos, o sea que podéis verlos todos en una tarde. Están muy, muy chulos, por ejemplo, el vídeo en el que intenta recrear la bomba nuclear de Oppenheimer, tiene también una serie donde hace 3 planos de Blade Runner. Tiene también otro plano de la película del Batman, cuando tiene el accidente, cuando es la persecución de los coches, cuando Batman está persiguiendo al pingüino, tiene el accidente y ese plano que se ve al revés, ¿no? Con el coche volcado y está Batman en el fondo con el fuego. En fin, tiene varias recreaciones de planos que creo que están muy interesantes. Y lo que más me sorprende de sus vídeos es que enseguida se lanza a probar cosas, ¿no? Sin miedos. Si algo no funciona, pues
lo tira a la basura, se reinventa y prueba algo diferente, ¿no? Que es algo que generalmente en efectos visuales nos cuesta bastante, ¿no? Siempre intentamos ir a lo ya establecido y a lo que sabemos que funciona. Am, em, no lo sé, repito, y con cientos de miles de seguidores que puede tener este chico, me da la impresión de que a la gente no le interesan ya tanto los trabajos perfectos, ¿no? Que es un poco lo que hacemos en las películas de Hollywood, que necesitamos muchos meses, incluso años de trabajo, decenas y decenas y decenas de personas. Me da la sensación de que la gente se siente mucho más identificada cuando ve que el trabajo está hecho por un chico, un chico joven y 4 o 5 amigos, con herramientas a las que todos podemos acceder, que no necesitamos miles y miles y miles de dólares en equipo de cine y en software, etcétera, sino que lo hace todo con equipos que más o menos todos podríamos utilizar. Am, y esto creo que le dice a futuros artistas de efectos visuales o futuros filmmakers o futuros creativos pues eso, ¿no? Que no necesitas un equipo de alto standing, no necesitas software caro, no necesitas ninguna cosa extraordinaria para empezar a hacer tus trabajos y tener reconocimiento. Todo lo que necesitas es una buena idea, ganas de trabajar, ganas de experimentar, ganas de aprender y dedicarle el tiempo necesario. Pasemos al segundo creador alternativo que tengo para este podcast. Y me refiero a Ian Hoover. Ian Hoover, los que estéis metidos un poco en la comunidad de Blender, seguramente le conoceréis, ¿no? Es el artista 3D, creo, al menos que yo sepa, con más éxito en el mundo del crowdfunding, ¿no? O en el mundo de Patreon. Tiene un Patreon, no sé cuántos suscriptores tiene. La última vez que lo miré, hace ya un par de años, tenía como 3000 y pico suscriptores. Yo soy suscriptor de su canal desde hace ya, no sé, 4 o 5 años, una cosa así. Y la última vez que hice cálculos así de forma rápida, y ya os digo que hace un par de años por lo menos, en base a la cantidad de suscriptores que tiene en Patreon, calculé hace un par de años, hoy será seguramente más, que tiene que cobrar al mes, yo diría que la mitad de lo que podría cobrar yo al año trabajando en un estudio de efectos visuales. O sea, en un mes cobra la mitad de lo que yo podría cobrar en un año. Con eso ya os lo dice todo, ¿no? Que obviamente Ian Hubert no tiene ninguna intención de trabajar en un facility de efectos visuales manejando esos números, ¿no? Am, Ian es, si no me equivoco, el mayor de todos los creadores que traigo hoy, mayor de edad, me refiero. No sé exactamente cuántos años tiene, pero imagino que esté más cerca de los 40 que de los 30. Supongo que tendrá entre 35 y 40, una cosa así. Creo sinceramente que los que ya pasamos de los 40 no entendemos muy bien este ecosistema alternativo de creación y creo sinceramente que nunca nos vamos a adaptar, ¿no? Y nunca vamos a hacer nada relevante en este ecosistema, porque no conocemos el lenguaje, ¿no? De hecho, a la mayoría de nosotros, y hablo por mí en este caso, es que ni siquiera nos interesa, ¿no? Como decía anteriormente, yo ni tengo TikTok, ni Instagram, ni este tipo de cosas, y me da la sensación que a la gente de mi generación, por mucho que lo intentemos, a menos que queramos dedicarnos en cuerpo o el cuerpo y alma a ello, me da la sensación de que no vamos a saber desenvolvernos en este mundo, ¿no? Por eso la mayoría de los creadores que os traigo hoy son gente joven, porque es gente que sabe desenvolverse en este mundo, que sabe hablar esta lengua, ¿no? No es como pues, cuando hablas un idioma, ¿no? No es lo mismo aprender inglés cuando tienes 35 años y empiezas desde cero que si has aprendido inglés desde los 2 años, ¿no? Te desenvuelves perfectamente. Eso es un poco la sensación que me da. Así que, bueno, los que estéis escuchando esto, si seáis de 40 para arriba, a menos que le dediquéis muchas horas todos los días a intentar moveros por este ecosistema de la creación alternativa en el mundo de los computer graphics, me imagino que no os quedará otra que, seguir en el mundo de los efectos visuales, que, oye, no tiene nada malo, pero bueno, simplemente hoy estamos hablando de creación alternativa, por así decirlo, ¿no? Am, Ian Hoover se dedica a crear sus propios cortos, ¿no? Este es un chico que escribe sus guiones y dirige sus propios cortos.
con mucho contenido de efectos visuales, mucho contenido en general de 3D, también con algo de fotografía principal, pero con muchísimo, muchísimo 3D. Todo su trabajo, prácticamente todo, lo hace en Blender, lo que, como decía al principio, le ha convertido en una leyenda en la comunidad de Blender desde hace ya muchos años, ¿no? Y ha presentado sus proyectos en varias charlas y conferencias de Blender, ¿no? Am, la particularidad del Patreon de Ian, porque sabéis que, bueno, en Patreon hay mucho tipo de contenido diferente, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo, hace cortos y ya está. La gente se suscribe, le da un dinero al mes para que haga los cortos y ya está. En el caso de Ian, además de hacer los cortos, lo que hace es que cada cierto tiempo va publicando tutoriales, assets, incluso escenas completas de sus cortos, ¿no? Es decir, él se pone a trabajar en un plano, aprende una técnica nueva, aprende cómo hacer algo concreto y después hace un tutorial explicándole a sus seguidores cómo funciona eso que ha aprendido. Y luego te muestra el plano final del corto diciéndote, mira, este tutorial que te he explicado para hacer esto es la técnica que he empleado en crear este plano final. Y, bueno, cuando el corto está terminado, además de publicarlo, pues también publica pues, personajes, vehículos, escenas completas y otros assets para que los suscriptores de su Patreon los puedan analizar, los puedan descargar y puedan hacer con ellos lo que quieran. Además, tiene cierto don de presentador, ¿no? Porque tiene una forma muy amena de explicar, incluso divertida, yo diría. A mí me encanta ver sus vídeos y los suelo ver casi siempre. Además, suelo verlos. Yo estoy suscrito a muchos Patreon, pero no tengo mucho tiempo para verlos, así que normalmente lo que hago es, pues si de repente un día voy a coger un vuelo de 5 horas, pues a lo mejor me descargo 10 vídeos que no he visto y me los veo en el vuelo, ¿no? Cosas así. Y repito, a mí me gusta mucho ver sus vídeos, pese a que prácticamente, y esto lo he comentado en otras ocasiones, casi nada de lo que él hace se puede aplicar a mi trabajo de efectos visuales. ¿Por qué? Bueno, porque en efectos visuales trabajamos de otra forma, pero recuerda, esto va de creadores alternativos y a él no le importa en absoluto los estándares de la industria de los efectos visuales. No le importa que en los efectos visuales, yo qué sé, las texturas tengan que ser en XR 16 bits. Él hace fotos en JPG y las pega, que las hace con su iPhone y las pega en un modelo. Jamás verías eso en un estudio de efectos visuales, pero en sus producciones funciona. Pues ya está. No le importa, yo qué sé, que tengamos que trabajar con Deep Compositing o con OpenColor.io o que haya píxeles negativos en Blender. Le da exactamente igual. A él no le afecta. Y en sus producciones funciona. Juega con otras reglas, no está en la industria convencional. ¿Y por qué iba a importarle cómo trabajamos en efectos visuales, verdad? Pues así está. Creo. Mm, am, Ian, como decía antes, pues estará cerca de los 40 años. Yo creo que tiene alguno menos, 35, entre 35 y 40. em, Pero lleva muchos años ya haciendo efectos visuales. Igual lleva 20 años ya haciendo efectos visuales y 3D en general. No tengo claro, la verdad, si él ha trabajado en algún estudio anteriormente de efectos visuales antes de dedicarse puramente al Patreon. No lo tengo muy claro. Lo que sí que tengo claro es que en el futuro no lo va a hacer, ¿no? Una persona que, como decía antes, puede ganar, aunque solo sea desde un punto de vista económico, que nunca es lo mejor para juzgar nada, ¿no? Pero bueno, hay que ser realistas. Si una persona que gana, como decía antes, al mes, la mitad de lo que yo gano en un año, pues obviamente, ¿qué interés va a tener esta persona trabajar en un estudio de efectos visuales, no? Am, Ningún estudio de efectos visuales obviamente le va a pagar nada parecido, ni de lejos. No solamente eso, sino que él escribe sus propios cortos, dirige sus propios cortos, hace todo el diseño, hace prácticamente todos los efectos visuales él mismo, aunque a veces cuenta con un pequeño equipo que le ayuda. Los distribuye en YouTube, en Patreon, trabaja como decía antes, con Blender, con papeles alternativos. Tiene libertad absoluta. Así que, en mi opinión, Ian Hoover es otro clarísimo ejemplo de alguien que no tiene ningún interés en trabajar en los efectos visuales convencionales y espero que sea alguien influyente para las generaciones venideras porque creo que muchos pueden seguir un camino similar.
El CGI que hace para sus cortos no es el más fino que vais a ver. Es decir, el CGI que hace Ian no se aprobaría nada en un estudio de efectos visuales, no pasaría el corte. Aunque es cierto que teniendo en cuenta la cantidad de CGI que hacen sus producciones, la complejidad de ese CGI y que prácticamente lo hace él solo, repito, por la colaboración a lo mejor esporádica de algún amigo o de alguien que contrate para ayudarle, creo que está realmente bien, ¿no? Y es una cosa que siempre digo, que hay que juzgar siempre todo en función de un contexto, ¿vale? No vamos a juzgar el trabajo que hace Ian Hoover comparado con el trabajo que hace Weta o ILM o Digital Domain. Vamos a compararlo dentro de su contexto. Y me parece que está genial. Lo que más me gusta además de sus producciones, como decía antes, son sus tutoriales, que aparte de que son formas de trabajo alternativas y, como decía antes, prácticamente inutilizables en el sector high-end de los efectos visuales, pero son alternativas un poco ortodoxas y me imagino que como obtiene resultados tan rápido, porque no tiene que pasar todos esos filtros que tenemos que pasar en efectos visuales, para cualquier persona que esté empezando debe de sentir mucha satisfacción, ¿no? Siguiendo esos tutoriales. ¿Por qué? Porque tiene resultados inmediatos. No tiene que pasar no sé, por muchos filtros, por muchos procesos, por muchas formas de validación. Es como lo hago así, funciona y ya está. Lo pongo ahí en mi corto y ya lo tienes, ¿no? Entonces, para la gente que está empezando, creo que eso es muy satisfactorio, ¿no? Además, sus vídeos son muy de cortito y al pie, ¿no? Son muy de hacerlo, eh, hacer lo que tenga que hacer y ya está, ¿no? No se lía mucho explicando teoría o principios o el porqué de las cosas. Va al grano, te muestra las técnicas guerrilla en general y acaba haciendo cosas chulas. Así que no sé, en resumen, lo que hace Ian es sus propias producciones, bajo sus propios términos, y además de ello, te enseña cómo las hace y, e inspira a literalmente miles de personas con sus producciones y con sus tutoriales. En el caso de Ian, creo que es un caso particular porque si alguien quiere, entre comillas, imitar lo que él hace, obviamente necesitas dedicarte full time, ¿no? No vale con que le dediques un par de horas al día porque no puedes hacer un cortometraje full CG. Son meses y meses y meses, si no años de trabajo, si lo estás haciendo entre una persona o tres, ¿no? Y además, si entre medias vas haciendo tutoriales de cómo vas creando todo, pues obviamente necesitas dedicarte full time, ¿no? Am, pero bueno, como digo, yo creo que es una alternativa para aquellos que digáis, yo quiero hacer computer graphics, quiero dirigir mis propias producciones, no quiero darle cuentas a nadie y no me interesan los efectos visuales tradicionales, ¿vale? Yo creo que conocí a Ian por primera vez cuando presentó Tear of Steel, que es un corto producido por Blender, un Blender Open Movie o como se llamen esas producciones de Blender, que creo que tiene más de 10 años seguro, tendrá entre 10 y 15 años. Y Ian fue quien lo escribió, quien lo dirigió, quien creó la mayoría del 3D y lo podéis ver en YouTube, ¿vale? Si buscáis Ian Hoover Tear of Steel, podéis verlo. Ha envejecido un poco de aquella manera, pero bueno, repito, vamos a centrarnos en el contexto de este corto, un corto guerrilla hecho hace 12, 13 y 15 años, y ahí podéis verlo. Desde entonces ha publicado varios cortos más. El último que ha publicado es una serie que se llama Dynamo, que no hace mucho publicó el segundo o tercer episodio, y lo podéis ver que es una salvajada en cuanto a cantidad de efectos visuales, y está muy, muy bien. Muy recomendado, Ian. Creo de verdad que puede inspirar a muchos jóvenes que tengan buenas ideas, ya que es el ejemplo claro de que hoy en día puedes ejecutarlo desde tu propia casa, con un software gratuito y que lo único que necesitas, como si fuese poco, pero bueno, lo único que necesitas es tiempo y dedicación. ¿Vale? Así que echarle un vistazo a Ian Hoover, que sin duda vais a aprender un montón de cosas. El siguiente creador de hoy, o mejor dicho, la siguiente creadora, es Jess Wise. Jess es del Reino Unido,
no sé exactamente de dónde. Creo que vive en Londres ahora, pero no estoy seguro si es de Londres o no. Bueno, del Reino Unido en general. Y ahora mismo tiene, si no me equivoco, 23 años. Y ya lleva varios años siendo bastante popular en la escena comercial. No solamente en su país, en el Reino Unido, sino también a nivel global. Ha trabajado ya con grandes marcas principalmente de moda, y también con artistas de primerísimo nivel de todo el mundo, sobre todo con músicos. Y lo que más me gusta de ella es su energía. He escuchado un par de entrevistas que he visto por ahí en algún podcast. También ha presentado en la última conferencia de Blender y ya te digo, tiene una energía abrumadora. Se nota que tiene una pasión increíble por lo que hace y sin ninguna duda lo transmite, ¿no? Le apasiona hablar de su trabajo, es una de esas personas que tiene 100 ideas por minuto, que no ha terminado una frase y ya quiere empezar la siguiente porque se le ha ocurrido otra cosa, y tiene 23 años. Y no solamente tiene un futuro brillante por delante, sino es que ya tiene un presente y un pasado súper importante, ¿no? Ha logrado ya cosas muy, muy importantes y repito, tiene 23 años. Algunos de sus primeros trabajos fueron con músicos, ¿no? Músicos a los que a ella le gustaban y trabajó con, con ellos haciendo videoclips, haciendo gráficos, haciendo imágenes para conciertos, para campañas publicitarias, etcétera. Y algunos de esos trabajos, le he escuchado decir en una entrevista, que los consiguió simplemente enviándoles emails directamente a ellos, a los músicos, o a sus agentes, o a sus managers, que los buscaba por internet, por LinkedIn, por donde fuera, y empezó a bombardearles con emails en plan de, oye, soy un fan, soy una fan absoluto de este artista, me gustaría hacer algo, este es mi portafolio, mira lo que he hecho, trabajos especulativos, etcétera, y a partir de ahí le empezaron a salir trabajos, ¿no? En mi opinión, es increíble ver que alguien tan joven puede conseguir un éxito tan rápido. Y además, con esa energía que comentaba antes, ¿no? Que, repito, yo lo aprecio en su trabajo, o sea, esa energía. Tiene cierta frescura, veo, no sé, veo en su trabajo cosas que son muy difíciles de conseguir por parte de gente más mayor, ¿no? O sea, yo me veo incapaz de generar trabajos con esa energía y con esa frescura. Em, Además de trabajar con músicos, y podéis ver, repito, en varios músicos, bueno, yo algunos de ellos ni siquiera los conozco porque bueno, músicos o artistas o bandas que a lo mejor ahora son más, no sé, entre un público más joven quizás, que yo no sigo, pero que si los veis, bueno, si veis su portafolio veréis para quién ha trabajado, y si seguís a sus músicos o a esas bandas en Instagram veréis que tienen cientos y cientos de miles de seguidores, o sea que son gente importante. Em, Además de trabajar para músicos, como digo, en conciertos, en videoclips, etcétera, también ha hecho trabajos ya súper importantes con marcas de moda muy potentes, ¿no? Yo sí que recuerdo una campaña que hizo hace años para Converse en un evento de Londres, donde diseñó un logo para una zapatilla que era como una especie de concurso y ella lo ganó. Y bueno, no sé cuál sería la recompensa económica de ese concurso, pero una de las recompensas también fue fabricar por parte de Converse de forma exclusiva una zapatilla con el diseño que ella había realizado, ¿no? Y se vendió como unidad limitada. También he hecho campañas para Nike, también he hecho campañas para otras marcas. Podéis seguirla en Instagram y ahí podéis verle. Yo solamente la sigo en Twitter, porque como decía antes, no tengo Instagram. No es muy activa en Twitter, pero de vez en cuando publica alguna cosa. Como si esto fuera poco, además también ha fundado su propia compañía, que es una compañía de diseño, donde mezcla el mundo digital con el mundo físico, con productos físicos que vende a través de su web, ¿no? Como juguetes y prendas de ropa, etcétera. Y además también hace sus propios trabajos personales, a los que va publicando en redes sociales, en su canal de YouTube, etcétera.
Tiene un canal de YouTube es muy pequeñito todavía, pero además ha publicado en su canal de YouTube un par de tutoriales donde explica cómo crea sus trabajos, sus escenas. Así que os lo recomiendo también porque me parece muy interesante. Otra cosa que tiene en común con los otros dos creadores que habíamos hablado, aparte de la juventud, quitando a Ian, que ¿no? Ian es joven también, pero mucho menos, o sea, mucho más, es un poco mayor. Como decía, Jess tiene 23 años, William, el primero del que hablamos, tenía 24, Ian debe tener 36, 37, una cosa así. Pero lo que tienen esos tres en común es que además todos trabajan con Blender, ¿no? Todos son autodidactas, todos han aprendido en su casa, todos trabajan bajo sus propias reglas y además todos trabajan con Blender. De hecho, como decía Jess en la última conferencia de Blender, la BlenderConf, creo que se llama, eh, presentó una ponencia sobre su trabajo y sobre su trayectoria y sobre cómo utiliza Blender. Lo podéis ver en YouTube porque es muy interesante. Así que si una chica de 23 años, autodidacta, que ya ha trabajado con clientes tan importantes, ¿no? Nos inspira, nos llena de energía y nos da ganas de hacer cosas, yo ya no sé quién más puede hacerlo, ¿no? Así que Jess Weisman, repito, esta chica en Inglaterra, otro ejemplo claro de una artista alternativa que no necesita para nada el mundo de los efectos visuales tradicionales para explorar su creatividad y para realizar trabajos maravillosos. Bueno, pasamos ya al último artista del que quiero hablaros. Repito que podía hablar de un montón de gente, pero bueno, esos son los cuatro que me han venido a la mente en esta noche. El último artista del que quiero hablar hoy es, sin ninguna duda, el que, perdóname por la expresión, el que más lo ha petado, ¿no? Que es Kane Parsons, conocido en YouTube como Kane Pixels. Kane tiene, ojo al dato, que diría José María García, que seguramente muchos de los que estáis escuchando esto diréis, ¿quién narices es José María García? Bueno, Kane tiene 19 años. 19 años. Y cuando tenía la friolera de 16 años, se hizo viral por ser el creador de un fenómeno que cogió a Internet por sorpresa y que se expandió por hilos de Reddit y por otros foros como si fuese un virus, ¿no? Que estoy hablando de los backrooms. Los que no suenen, los backrooms es una serie, podríamos decir, de terror psicológico publicada en YouTube. Se han publicado varios capítulos, ha ido publicado a lo largo del tiempo. Como digo, tiene 19 años y el último vídeo lo ha publicado no hace mucho. O sea que lleva como unos 3 años publicando en YouTube. Y como digo, The Backrooms son diferentes capítulos y es, bueno, sí, yo diría que es terror psicológico, una cosa así, o experimental. Es un corto que es el 99% son efectos visuales, es computer graphics. Solo la parte del principio y alguna otra cosa es rodada. Ocurre en espacios liminales, casi laberínticos, donde bueno, una persona, está todo grabado en primera persona, o simula estar grabado en primera persona. Bueno, pues es una persona que se encuentra como encerrada, ¿no? En estos espacios, como digo, liminales, casi laberínticos, entornos abandonados, enormes, y esta persona tiene que explorarlos para intentar encontrar una salida. Como digo, una auténtica salvajada. Creo que tiene, la última vez que miré, creo que tenía como 65 millones de visualizaciones solo en YouTube. Me imagino que estará presente en otras redes sociales, pero lo desconozco. Y como decía, esto de los backrooms se convirtió en un fenómeno en Internet en los últimos 3 años. Podéis verlo en YouTube, repito, The Backrooms Kane Pixels. Si ponéis solo The Backrooms, yo me imagino que os saldrá lo primero en YouTube, pero no os dejéis engañar porque hay decenas y decenas de imitadores que, inspirados por el trabajo de Kane, están haciendo algo similar. No sé muy bien cómo explicaros de qué va The Backrooms. Os recomiendo que lo experimentéis por vosotros mismos, que entréis en su canal de YouTube y que veáis la serie, son varios capítulos por vosotros mismos. Como decía, prácticamente la totalidad del trabajo está hecho con CGI, es casi todo 3D. Por supuesto, también todo hecho en Blender. Tiene una estética así como de VHS, como de footage perdido.
que está muy bien, muy interesante, ¿no? Que me llama la atención porque seguramente no haya visto un VHS en su vida este chico, ¿no? Porque con 16 años, no sé en qué año nació este hombre, en 2005 por ahí, ¿no? Bueno, am, creo que todo está hecho por él, además, o sea, es completamente autodidacta, con 16 años lo hizo todo él, viendo vídeos de YouTube, no fue a ninguna escuela, 100% autodidacta. Am, y hasta aquí ya podría ser una gran historia la de Kane Parsons, pero para darle una vuelta más a esta historia, A24, sí, A24, el estudio de cine independiente por excelencia, le ha comprado los derechos de The Backrooms y ya está desarrollando una película que el propio Kane va a dirigir. Así que imaginaos la situación. Haces un pequeño corto en tu casa, todo en tu habitación, con Blender lo subes a YouTube con 16 años y un par de años más tarde estás dirigiendo una película para uno de los productores de cine independientes más importantes del mundo. Me parece muy inspirador, muy refrescante y otro manifiesto de un artista 3D que ha tomado un camino alternativo, que no necesita los efectos visuales tradicionales para nada y que ha tenido mucho éxito. Vamos a dejarlo aquí. Creo que podemos terminar este podcast simplemente recordando que William H. Baker, Ian Hoover, Jess Wiseman y Kane Parson son gente completamente normal. Todos jóvenes, 3 de ellos extremadamente jóvenes, todos autodidactas, que han tenido y que siguen teniendo mucho éxito con lo que hacen, que no tienen contactos en el mundillo, que no conocen a nadie en la industria del cine, de los efectos visuales, de los computer graphics, que no vienen de familias con cierta posición social, que son gente completamente normal, que son como todos aquellos chavales que seguramente están empezando hoy en día y que solo quieren contar sus historias, seguramente sin ni siquiera saber cómo hacerlo, pero que están dispuestos a averiguarlo durante ese camino. Son claros ejemplos de que no todos tenemos que seguir el camino de los efectos visuales tradicionales. De que no hace falta irse a otro país a trabajar, y después de ese país a otro, y después de ese a otro, y estar 6 meses en un estudio, y luego 8 meses en otro, y luego volverte al anterior, y luego irte a la otra punta del mundo. Que si quieres hay otras alternativas, hay otras formas de ganarse la vida. Además de ganársela seguramente mejor que con los efectos visuales tradicionales. Que no es necesario trabajar en blockbusters de Hollywood, que no es necesario trabajar ni en ILM, ni en Weta, ni en Framestore, ni en DNEG, ni en Digital Domain, que puedes crear tus propias producciones, que puedes trabajar de forma independiente, que puedes sentirte realizado, que puedes vivir bien, con buenos sueldos, con mayor libertad creativa. Mira ahí fuera y sigue tu camino, especialmente si eres joven. Si eres joven tienes una ventaja muy grande con respecto a los carcamales como yo, que no sabemos, como decía antes, ni siquiera hablar este lenguaje en el que vivimos hoy en día. No conocemos este ecosistema. Vosotros, los jóvenes, sí lo domináis. Tenéis todas las oportunidades por delante. Aprovechad, además, este boom de la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial no sabemos lo que va a pasar en el futuro, no sabemos cómo vamos a trabajar, no sabemos lo que vamos a hacer, lo que vamos a dejar de hacer. Lo único que yo tengo claro es que todo lo que haga con inteligencia artificial en el mundo de visual al menos va a ser todo mediocre, va a ser todo igual y vamos a acabar con los cerebros aletargados. No sigáis esa corriente y sed creativos, hambrientos, ambiciosos, sin miedo a experimentar, sin miedo a equivocaros, a probar cosas nuevas, a romper las reglas y con ganas de trabajar y dedicaros en cuerpo y alma a aquello que amáis. Joder, menudo vendedor de enciclopedias me he convertido. Hasta otra.